invasores. Estamos preparando Fuegos. Es un texto de Lola Blasco que escribió sobre el año 18. Es un teatro testimonio. Ella lo define así porque a partir de un testimonio, el testimonio de Mala Ryan, una refugiada siria, va sucediendo va desarrollando un texto, una dramaturgia, pues sobre los éxodos, sobre todo, ¿no? Cómo son, del porqué de los éxodos y también cómo son, sobre todo, cómo son recibidos allá donde van. Es un texto, escrito a través de un testimonio, ¿no? de una refugiada siria. Entonces, de alguna manera, son voces. Más que personajes, hay voces. Y de alguna manera también esas voces son voces de gente joven, son voces jóvenes de la actualidad, de ahora. Hay un componente en el texto que a mí me interesaba mucho y que me interesa mucho ahora en la actualidad, que es el crecimiento de los fascismos y de la xenofobia, sobre todo el crecimiento de los fascismos, ¿no? Y además en comunidades jóvenes. Entonces, de alguna manera, este texto aborda toda esa problemática, ¿no? La primera fase que hace el aula, el primer trimestre, digamos, de octubre a diciembre, es un taller formativo para encontrar de alguna forma una misma voz, algunos conceptos con los que vamos a trabajar sobre interpretación, sobre escucha y presencia escénica, y abordaremos ya, a partir de enero, abordaremos ya el trabajo con el texto y la puesta en escena. Dentro del aula hay como no solo están las tareas o la función del actor o de la actriz, sino que también está la función del ayudante de dirección, el ayudante de escenografía, de espacio sonoro, un poco de alguna manera que me gustaría que fuese como una creación colectiva, ¿no? O al menos que ellos también se sientan como muy implicados en todo el proceso de creación, no solo de los personajes, quien tenga que hacerlos, o de la interpretación, sino de todo lo que lleva, pues eso, hacer poner en pie una obra de teatro. El teatro universitario tiene mucho que ver con el teatro independiente, sobre todo a finales del siglo pasado. Había mucha vinculación con el teatro independiente y el teatro universitario. De hecho, sale de allí, prácticamente casi todo el teatro independiente de aquella época sale de ahí. Y de alguna manera es un teatro que no tiene que responder a unos parámetros que marca el mercado, como pueda estar, en fin, como lo puede marcar a una compañía profesional o a un teatro profesional o a un teatro aficionado, ¿no? De alguna manera me parece que el teatro universitario pues tiene mucha más libertad a la hora de expresar todo aquello que sobre todo un colectivo joven siente que pasa en su entorno, en su sociedad, en esa sociedad a la que ellos están saliendo ahora y tienen que lidiar, ¿no? Entonces me parece que hay me parece una buena radiografía de la sociedad del teatro universitario. Hablaba del teatro comunitario porque hay como un auge de ese tipo de teatro, esa etiqueta que se le ha puesto a ese tipo de teatro, ¿no? De hacer teatro para una comunidad o hecho por una comunidad o interpretado por una comunidad, ¿no? Al hacerlo dentro de la comunidad universitaria, a mí ya me enciende esa etiqueta, ¿no? También es cierto que el teatro universitario de alguna manera tiene un componente como más en el cual, como te decía antes, no está sujeto a unas reglas de mercado, pero además también tiene un componente intelectual más profundo, ¿no? Por eso, porque estamos en una comunidad estudiantil en la cual, pues me parece que también un componente intelectual, filosófico, pues más profundo, ¿no? Y de alguna manera lo relaciono con eso, ¿no? Con un teatro que está hecho desde una comunidad que es eso, una comunidad estudiantil inquieta, que sale a una sociedad ahora que tienen que vérselas con la vida real que les toca, que es entrar en lo laboral, en fin, y lo que vayan a hacer con sus vidas, ¿no? Pero de alguna manera me parece que es como una comunidad, una voz desde una comunidad en concreto que es la universitaria.
Yo creo que les aporta también eso, ¿no? Un espacio de expresión, ¿no? Donde ellos puedan expresarse delante de alguien, sea quien sea, un público habitual, un público, un colectivo. Bueno, es una forma de expresar esas inquietudes, ¿no? Hay gente ya jubilada, hay gente que todavía está trabajando, hay alumnis, alumnos que ya han terminado la carrera pero que siguen interesados en seguir en el aula. Entonces un poco creo que les aporta el mismo espacio, ¿sabes? Ese espacio de expresión, ¿no?